Hola a todos, buenas tardes, queridos oyentes de la 97.9. Estás escuchando la radio FM municipal de Pila y este programa se llama Visión de Fe. Mi nombre es Débora Lucas y hoy me encuentro nuevamente junto a mi compañera de radio, Jessica Torrico. Hola Jessy, ¿cómo estás? Hola Debo, hola pueblo de Pila, les mandamos saludos desde La Plata, los extrañamos. Parece que los tiempos están cada vez más difíciles. Se hace difícil hasta grabar ya los programas. Los tiempos en todos lados están un poco difíciles y nos preguntábamos con Jessy de qué podíamos hablar con ustedes, qué podíamos traerle de parte de Dios a ustedes hoy. Y nos pusimos a pensar en este tema de la prueba de la fe, cuando somos probados en nuestra fe. ¿Por qué pasamos estos tiempos difíciles? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces hacer lo que en el año es tan rutinario, si se quiere? Llegan fin de año y nos cuesta todo, pero a pesar de eso, no hay ni fin de año ni mitad de año para probar la fe y de eso queremos hablar hoy, cuando nuestra fe es probada. Así que queremos compartir con ustedes alguien que hace mucho tiempo, en un contexto histórico igual que el que vivimos nosotros, en un contexto en donde se perseguía a los cristianos y donde había mucha represión, si se quiere, política, la cultura, la sociedad estaba adoptando dejar a Dios de lado. Y este hombre que escribe para esta gente de esta época es Pedro, el famoso Pedro apóstol, discípulo de Jesús, 65 años después del nacimiento de Jesús, es decir, unos 30 o 30 y pico años después de la ascensión de Cristo. Él escribe desde Roma hacia personas creyentes, hermanos en Cristo, que estaban pasando persecución. ¿De qué manera? Voy a contarles brevemente el contexto histórico ahí, que lo que estaba ocurriendo en Roma en el año 65 después de Cristo. Para entonces imperaba el emperador Nerón. Quizás habrán oído, habrán estudiado alguna vez en el cole, historia, algo de eso, eh, que Nerón fue uno de los emperadores más narcisistas, si se quiere. Era un tipo muy amador de sí mismo y él quería que la sociedad deje de lado a Dios, no quería vivir entre cristianos, no quería que en su sociedad haya cristianos, quería que los templos adoren los dioses que las personas querían, quería que la cultura dejara la moralidad de respetar la moral de Dios. Entonces, apoyarse en una moralidad en la que la gente pudiera hacer lo que quisiera. Ya te irás dando cuenta que no es muy distinto a lo que ocurre hoy, que no es muy distinto tampoco a los deseos que uno tiene hoy en día, de esto de pensar en que uno debería poder ser libre de hacer y pensar lo que quiera, y Dios debería respetar eso. Sin embargo, en este contexto ocurre un incendio en Roma. Hay varias versiones de este incendio, este famoso incendio de Roma. Hay versiones que dicen que los cristianos provocaron el incendio. Esa historia realmente no tiene ninguna base, no tiene argumentos. Esa historia la cuentan los romanos. Sin embargo, hay otra historia que dice que Nerón mandó a prender fuego parte de la ciudad. Recordemos que en aquel entonces, fíjese usted, 65 años después de Cristo no existían las construcciones que hay ahora, sino que era todo de madera. Entonces Nerón envió a prender fuego parte de la ciudad para simplemente agrandar su palacio. En esos jardines en los que agrandó su palacio es donde disfrutaba ver cómo torturaban a los cristianos. Esto es una historia larga y muy linda de escuchar, pero acá la contamos brevemente. En este contexto es que se encontraba Pedro en Roma, escondido porque los perseguían, y él dice que estaba como un código, en vez de decir que estaba en Roma, usa la palabra Babilonia. Antes de todo esto, la historia en Israel cuenta que Babilonia fue uno de los imperios que reprimió mucho al pueblo de Israel. Por eso es que él también usa esta palabra para caracterizar a la Roma actual, ¿no?
como Babilonia. Él estaba en Babilonia y escribe esta carta, la carta de primera de Pedro. Y él va a hablar mucho sobre las pruebas de la fe y cómo tenemos una esperanza en Jesucristo para aguantar en esas pruebas, ¿no? Entonces, de esto queremos hablar hoy con ustedes y no queríamos pasar por alto el tema del contexto histórico porque no es muy distinto a lo que vivimos hoy. El emperador Nerón trataba con mucha hostilidad a aquellos que confesaban creer en Dios, que confesaban creer en Jesús, y de esta manera también enviaba a perseguir a los cristianos. Entonces, en la situación actual de los cristianos no es muy distinto porque en todas partes del mundo hay mucha persecución, pero también hay mucha persecución en las redes sociales. Dentro de la misma iglesia hay mucha persecución de los cristianos, por el simple hecho de confesar que creemos en Jesucristo, por el hecho de no predicar un Dios que no es el de la Biblia. Por otro lado, en el ámbito no cristiano, si se quiere, está ocurriendo esta idea de implantar la cultura de la inmoralidad, es decir, dejar lo que es moralmente correcto, lo que responde al sentido común, para optar por conductas basadas meramente en sentimientos. Hoy me siento terrible, entonces voy y hago lo que quiero, y no está mal lo que haga porque así me siento, y como me siento está bien. Ese es el principio que quiere instaurarse hoy en la sociedad, y que los políticos, las sociedades, todos van detrás de eso, las instituciones incluso. Pero este programa tiene el fin hoy de animarlos a ustedes, si sos cristiano y estás pasando por pruebas, a recordarte la esperanza que tenemos en Jesús. Y si no sos creyente, es una invitación a que conozcas el mensaje de Jesús y a que conozcas qué es lo que Dios tiene para vos. Y que realmente hay un Dios creador que te creó también y que quiere tener una comunión limpia con vos. Y esto es posible. Y no es ningún tipo de tortura, no es ningún tipo de represión desde los cristianos, desde Dios hacia las personas. Simplemente tener una comunión limpia y en paz con Dios, la cual solo es posible a través de Jesús. Así que prepárate tu Biblia, puedes ir abriendo en el primer capítulo de la primera carta de Pedro. Vamos a una pequeña pausa, vamos a escuchar una canción y ya volvemos con más visión de fe y este tema que es la prueba de la fe. Ya volvemos. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón
por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, porque Dios ha derramado su amor en el corazón, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, porque Dios ha derramado su amor en el corazón, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, porque Dios ha derramado su amor en el corazón, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Continuamos con un nuevo bloque de Visión de Fe. Estamos viendo el tema de una fe probada, cuando se pone a prueba nuestra fe. Muchos decimos que creemos en Dios, que hablamos con Dios, que incluso hemos asistido alguna vez a la misa, le dicen los católicos, la reunión le decimos los cristianos, que han asistido alguna vez a algún tipo de práctica eclesiástica, y creen que quizá eso es suficiente para hacerse ver delante de Dios su buena intención de querer ir al cielo. Sin embargo, dice la Biblia que eso no es suficiente. No solo no es suficiente, ni siquiera Dios las pide como requisito para entrar al cielo. Entonces, ¿cuál es el requisito o por qué Dios no dejaría entrar a cualquiera al cielo? Bueno, es necesario que antes de que leamos este pasaje en Pedro, primera de Pedro en el capítulo 1, sepamos lo siguiente. Dios es un Dios santo y es justo, y esto quiere decir que Dios no tolera ni permite que en su presencia exista la más mínima partícula de pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de su santidad. ¿Cómo se refleja su santidad? Bueno, en los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, esas 10 órdenes que reflejan la santidad de Dios, que reflejan también cómo Él se lleva con las personas y cómo quiere Dios que se lleven entre las personas. Recordando vagamente algún que otro mandamiento, por ejemplo, uno es no hacerse dioses ajenos al único Dios vivo y verdadero. Y eso es porque Dios es celoso de su comunión con sus hijos. Y es por eso que no quiere que tengamos y adoremos otros dioses. Sin embargo, también hay otros mandamientos que dicen que, por ejemplo, son no dirás falso testimonio contra tu hermano, no mentir, no codiciar. Esos mandamientos tienen que ver específicamente con el trato entre las personas. Y eso también refleja la santidad de Dios. ¿Por qué traigo esto a recordar? Bueno, porque es necesario que sepamos ante el Dios que nos estamos encontrando, que hoy lo vemos como aquel quien prueba nuestra fe. Vamos a leer el primer capítulo en el versículo 6 de la primera carta de Pedro. Versículo 6 al 8 dice: Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado al mundo. Hoy hablábamos un poco del contexto en que esta carta fue escrita, y recuerden que Pedro, o sea, quien escribe esta carta, les está escribiendo, le está enviando este mensaje a cristianos que no están pasándola muy bien, están siendo perseguidos, están teniendo que dejar su casa
porque los romanos iban y prendían fuego sus casas, los echaban, los apresaban y los torturaban. Y Pedro les está escribiendo, como dice en el versículo 6, alégrense de verdad, porque les espera una alegría inmensa. Entonces, pongámonos en la piel de esta gente, ¿no? Y me imagino que más de uno estará pensando en su propia prueba, en las cosas, en las situaciones que uno está pasando, ¿no? Pongámonos en la piel de estas personas y pensemos en que lo que menos están haciendo probablemente es alegrarse, porque no la están pasando bien. Entonces, ¿cuál es el punto acá? ¿Qué es lo que está tratando Pedro? Es que el resultado de probar la fe es ver si esta realmente es auténtica. ¿Qué quiere decir esto? Si realmente está puesta en Jesús. Es la única manera de que una fe sea probada para ver si realmente está puesta en Jesús, si es firme y si es verdadera. De otra manera, cualquier prueba que haga ver que tu fe está puesta en vos, en tus fuerzas, en cualquier otra cosa, en ídolos, en cuestiones materiales, como se cae todo eso, se cae también tu fe. Los cristianos a los que Pedro les estaba escribiendo, como decía Debo, estaban siendo perseguidos, estaban en adversidades que nosotros mismos hoy no soportaríamos. Y nos encontraríamos abrumados tal vez por las emociones o los pensamientos que puedan llegar a venir a nuestra mente en momentos así, y tanto como una situación como esas como otras que no sabemos manejar. Y siempre junto con la prueba tenemos dos caminos. Podemos elegir hacer la voluntad de Dios, obedecerlo y seguirlo aunque no veamos resultados, o de lo contrario, aunque no veamos nada, decidimos hacer otras cosas, o está la tentación de no hacer lo que Dios me pide. En este caso los cristianos pudieron haberse apartado, pudieron haberse alejado de Dios, pero Pedro los estaba animando a perseverar. Pero bueno, en este capítulo justamente, un poquito más adelante, les recuerda a los cristianos cuál era la meta que ellos tenían que tener en su mente. Leo Primera de Pedro. En el versículo 3 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro les estaba recordando a los cristianos por qué ellos estaban ahí, por qué ellos estaban en medio de esta adversidad, que ellos habían sido llamados por un Dios grande, soberano, que dio a su Hijo, y por la resurrección de su Hijo, ahora nosotros podemos tener vida eterna, ahora tenemos una herencia en los cielos que nadie la puede tomar y que Dios mismo nos da la fe para que podamos permanecer en este tiempo y a pesar de las adversidades. Y eso es lo que nosotros también tenemos que recordar cuando estamos pasando las pruebas. Exactamente. Yo estoy muy segura que muchos de ustedes tienen en su mente la meta de llegar al cielo, o al menos lo han pensado alguna vez. Más de una vez pensamos en la semana. Mira, no quiero decir una vez en la vida, porque yo sé que pensamos muy seguido en este tema de a dónde va nuestra alma, ¿no? Y nos preguntamos dónde van las almas de aquellos que conocimos. Es un tema que es recurrente en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y esa esencia del alma la conocemos porque conocemos que el cuerpo se va envejeciendo, que el cuerpo un día llega a la muerte, como hemos visto en tantas personas, y el motivo por el cual existen los cementerios, pero esa esencia de eternidad está puesta en nuestro alma porque sabemos que nuestra alma tiene un destino. Pedro está recordándole a los cristianos que tienen una esperanza viva, verdadera, que tienen que poner su mirada
en la meta de que por más que ahora estén pasando por pruebas, por situaciones muy difíciles de soportar en vida, en carne propia, más adelante, cuando dice, leíamos hoy en el versículo 7, cuando sea revelado Jesucristo, es decir, cuando nos venga a buscar a sus hijos para tenerlos con Él en su gloria, tenga de alguna manera sentido todo eso que pasamos acá. Pero el punto no es simplemente pasar la prueba y decir, bueno, sí, la estoy pasando medio mal, me alejo de la iglesia, me alejo de mis hermanos, me quedo encerrado en mi casa y bueno, hasta que más o menos me pase esto, hasta que me calme, hasta que tal situación se arregle, como si la nada arreglara las cosas tomándose el tiempo. A veces decimos que el tiempo arregla las cosas. No, el tiempo no arregla nada. El tiempo no es ningún Dios, ningún superpoder con la capacidad de doblegar la voluntad de las personas, ni del espacio ni del tiempo en sí mismo, para poder solucionar nada a favor de nadie. Esto también tiene que ver en el sentido de que ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en cosas que nada tienen que ver con poner la confianza y nuestra esperanza en el Señor Jesús y en lo que Él promete, en que nos va a venir a buscar y nos va a llevar con Él. Se me hace muy necesario hasta este punto preguntarte, ¿dónde has puesto tu confianza últimamente? ¿Lo has puesto en tus sentimientos? Porque quizá mucha gente tiene un carácter, un humor tan lindo, tan vivo, que piensa que por ese buen humor, esas buenas ganas de confiar y de creer, están bien delante de Dios. Y no es eso, porque ni bien viene la prueba. Se entristecen, se alejan, niegan a Dios, dejan la palabra de lado, dejan de orar a Dios, dejan de hablar con Dios. Y te das cuenta que parecía que su fe estaba puesta en su buen humor, en sus buenas ganas de vivir y en su situación quizá actual en donde no tenía ningún problema y todo le iba bien. Entonces, esto sucede también, no solo con los creyentes, con los que no creen o no expresan diariamente o con su conducta creer en Dios. Esto pasa también. Entonces la palabra hoy es para todos nosotros. La invitación hoy es de la misma manera tanto para creyentes como para no creyentes. Debemos ver dónde está puesta nuestra confianza, porque la fe de todo ser humano está siendo probada, y no siendo probada por el tiempo, por las circunstancias, por el azar, por el horóscopo, por lo que sea. Dios es quien prueba la fe, pero también Dios es quien da la fe, esa fe especial, esa fe que Él tiene en cuenta para ver a aquellos que ponen esa fe, esa confianza en el único que puede reconciliar la relación entre Dios y los hombres, y ese es Jesús. Si sos creyente y tu fe está siendo probada, está siendo sacudido, estás pasando por problemas o situaciones en las que Dios está esperando ver o está probando o moviendo algunas fichas para probar si realmente confías en Él o confías en lo que Él te dio, en las bendiciones que Él te dio, en las cuestiones materiales que Él proveyó para tu vida, entonces esta palabra es para vos. Si nunca has creído en Jesús, si nunca escuchaste de Él, simplemente sabes que Dios existe y bueno, alguna vez fui a la iglesia y sí, más o menos creo, yo muy mal no me porto. Si esa es tu situación, pero también estás pasando por algún problema, quiero definir problema como alguna adversidad, algún daño, alguna dolencia, alguna pérdida, a eso me refiero con algún problema. Esta invitación a creer en Jesús, a poner tu confianza en la única esperanza firme, también es para vos. Quiero recalcar también dos cuestiones, que la fe verdadera, la fe salvadora, la fe puesta en esa esperanza firme de la que hablamos, tiene una diferencia con la fe común o natural que sale del hombre, de decir, bueno, yo creo en Dios. Hay una diferencia muy grande entre decir, yo creo en Dios, yo creo que Él, bueno, existe, o no creo que Dios exista, creo en el universo. Todos creen en algo, todos tienen su fe puesta en algo, todos tienen alguna esperanza. Pero la diferencia con la fe
que Dios prueba y Dios espera y Dios tiene en cuenta para salvar a los seres humanos, es aquella que está puesta y cumple con la justicia de Dios, con la moral de Dios. Esos 10 mandamientos que hablábamos hoy, que suena tan de antaño, tan eclesiástico, pero que en realidad, si revisamos un poquito nuestra conducta, un poquito nuestra mente, nos revemos hacia adentro, podemos darnos cuenta que esos 10 mandamientos es nuestra conciencia, es nuestra capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal. Es decir, no necesita nadie que alguien venga a decirle, che, la Biblia dice esto, Dios dice esto, porque todos sabemos exactamente, con mucha claridad, podemos separar entre el bien y el mal y saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y esa capacidad la dio Dios al hombre. Es decir, si nos ponemos a pensar en que algunos tenemos acceso a la Biblia y solo sabemos esto porque tenemos acceso a la Biblia, todo lo demás no cuentan, eso no existe. Porque la ley de Dios, la moral de Dios está en la esencia de cada ser humano, de cualquier cultura, de que hable cualquier idioma en cualquier parte del mundo. De manera que nadie tiene excusa para decir, no, yo paso, yo de fe no hablo. Mi fe la pongo en donde yo creo en tal Dios, en tal cuestión, y yo sé que si me muero, bueno, no voy a ningún lado. O no, me voy al cielo igual, Dios me va a dejar pasar. Esto no es una decisión que tomamos así porque sí. Dios pide del ser humano esa fe salvadora, esa fe que solo está puesta en Jesús. Y la diferencia entre una fe y otra, que era el punto que quería ir, es que debemos revisar que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza no esté puesta en las cosas que vemos y tocamos, no esté puesta en dioses con cara de seres humanos, ni que tengan algún supuesto superpoder, son tan simplemente humanos. No debe estar puesta en nuestras obras. Nuestras obras suele ser un ídolo arraigadísimo en nuestro corazón, porque pensamos que por hacer las cosas bien nos vamos a salvar. Es decir, de esa manera nuestra fe está puesta en nuestras obras, en nuestra capacidad o en la capacidad que tenemos para cumplir con nuestra satisfacción propia. Ni siquiera tienen que ver con Dios, con lo que Dios pide. Una fe salvadora no está puesta en ningún vicio, es decir, no está en ignorar todos los problemas haciendo eso que nos deja ignorar lo demás, es decir, atender siempre un vicio. No quiero nombrarlos porque son muchísimos, cada uno sabe qué es un vicio, sabiendo que cualquier exceso que te haga ignorar tu realidad frente a Dios, eso también es un ídolo, es idolatría. Y una fe salvadora, por último, no está puesta en ningún político, en ningún movimiento ni políticas sociales que hagan que tu condición social sea la mejor. Porque hoy un político puede estar, mañana no, hoy puede hacer bien, mañana mal, puede llevar un país a la riqueza y puede llevar un país a la pobreza extrema. Y no es en ellos que nuestra fe debe estar puesta. Debe estar puesta única y exclusivamente en Jesús, que es Dios mismo. Así que pensemos en estas cosas. Los invito a que nos revisemos un poquito adentro. Es incómodo a veces, no está bueno, porque nos incomoda pensar que a lo mejor estemos haciendo algo mal. Pero créeme que este mensaje es para tu bien. Si este mensaje ha llegado a tus oídos, este programa hoy está cerca tuyo, de alguna manera en alguna radio vecina, en algún lugar cerca, créeme, Dios quiere acercarse a tu vida y no es para poner el dedo en la llaga. Todo lo contrario, es para sanarla. Así que te dejo pensando con esto. Vamos a escuchar una canción más y vamos a ir finalizando. Vamos a ver en la Escritura cómo Dios nos llama a esta vida de esperanza firme. Ya volvemos con más visión de fe.
Continuamos con más visión de fe y en este último bloque queremos recordarte de qué es lo que estábamos comentando, qué es lo que estábamos hablando e invitarte a que si no has escuchado de Jesús puedas hoy oír este mensaje. Es para vos, si te está llegando es para vos, si lo estás escuchando es para vos. Estábamos leyendo el primer capítulo de la primer carta de Pedro. Leíamos los primeros versículos, cómo hablaba de la prueba de la fe y la esperanza que tenemos en Jesús. Pero también queríamos hablar de qué es lo que produce la fe. Sí, como habíamos hablado en el bloque anterior, las pruebas, el sufrimiento, las dificultades, nos llevan a responder de distintas formas, tanto siendo cristianos como no. Pero Dios se glorifica de una forma distinta en cada una de ellas. Por ejemplo, en los cristianos, lo que Él produce es un mayor conocimiento de Él. Como habíamos dicho, la fe es probada para ver cuán genuina es, cuán crecida está o afirmada está en el Dios verdadero. Entonces podemos leer en Hebreos 12:5 que dice: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque al Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios nos trata como a sus hijos, lo que Él quiere formar en nosotros es el carácter de Cristo. Por eso Él se ocupa de estar continuamente sobre nosotros como un padre, tratando de pulir cada detalle de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestro conocimiento de Él, para que podamos conocerlo como Él es en realidad, un poco más como Él es. Y bueno, eso solamente pasa en las pruebas, porque es donde más lo buscamos, donde podemos hallar su gracia, donde podemos conocer cada atributo de Dios a la perfección, su bondad, su justicia, su amor. Y por otro lado, cuando hablamos de los no creyentes y pasando dificultades, uno puede decir: ¿y Dios qué está haciendo acá? Bueno, Dios puede estar llamándonos la atención y llamándonos al arrepentimiento, para que podamos buscarlo, para que podamos pasar estas cosas de otra forma, no porque cuando acudamos a Dios todas las cosas nos van a ir bien, porque siendo cristianos aún así pasamos cosas fuertes o graves. Sin embargo, es distinto porque el cristiano, como habíamos hablado en el bloque anterior, tiene otra mirada, tiene su mirada en lo celestial, en su herencia celestial, en Cristo, y tiene una esperanza viva. Entonces te invitamos a que puedas confiar en el mismo Dios que confiamos nosotros, que puedas confiar en Cristo y que puedas buscarlo, que puedas arrepentirte de tus pecados. Y ahora vamos a leer el versículo 13 del capítulo 1 de Primera de Pedro, que venimos hablando, que esto mismo también va para los cristianos de ese momento, que estaban siendo perseguidos, como habíamos dicho, pero Pedro los sigue exhortando, pero para afirmar su fe, para que ellos puedan responder bien en esa situación. Dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sed santos porque yo soy santo. Entonces, podemos ver cómo Pedro nos anima a tener ese dominio propio sobre nuestras emociones, sobre nuestro carácter, nuestros pensamientos en esas situaciones, y que podamos poner nuestra esperanza en Jesús. Y así los invitamos también a ustedes. Es importantísimo esto de poner nuestra esperanza en, porque
parece una locura, parece algo medio místico, parece como un llamado a que todo esté bien. Y la verdad que es un llamado a que tomes conciencia de la situación de tu alma, la situación espiritual que tengas ahora. Más que un llamado a que todo esté bien, porque como decía Jessy, nosotros los cristianos pasamos la misma prueba o peores que alguien que no es cristiano. Un hinduista, un mormón, las pruebas son las mismas. El punto que nosotros queremos que ustedes comprendan es que hay una sola fe salvadora. Y es esa fe que es probada. Y es la que está puesta en Jesús. Antes de seguir con este tema, quiero recalcar otra cosa que leímos ahora en estos versículos que leía Jessy, y es el hecho de no volver atrás, ser obedientes a Dios, no volver atrás a nuestra antigua manera, a nuestra vieja manera de vivir. ¿Cuál es esa antigua manera, esa vieja forma de vivir? Y es antes de conocer cuál era la voluntad de Dios. Ahora que has escuchado esto y sabes que la fe es probada y que las pruebas son para conocer más a Dios, para acercarse a Él, y sabes que ese es el motivo, no podés seguir viviendo de manera que ignores esa prueba, sigas como si las pruebas fuesen vallas y uno en vez de saltarlas las pasa por al lado o las saca, las corre. No, no debemos enfrentar así a las respuestas o a las preguntas a las que Dios nos expone o nos prueba. Porque el fin de eso es que afirmemos nuestra esperanza. ¿Cuál es el otro fin de vivir esperanzados y firmes en una esperanza? Es que uno vive en paz, uno vive tranquilo, uno no vive afanándose por asegurarse uno mismo todo aquello que uno quiere. Y acá está el otro punto que quería tocar, que es el tema de satisfacer nuestros propios deseos. Dice Pedro acá en el versículo 14, que no volvamos atrás a esa vieja manera de vivir con el fin de satisfacer nuestros propios deseos. Y la pregunta es, entonces, ¿cuáles son tus deseos? ¿Son egoístas? ¿Solo tienen que ver con vos? ¿Solo tienen que ver con una satisfacción personal que es momentánea y pasa? Y ya te has dado cuenta que pasa porque si volvés una y otra vez a querer resolver esos deseos constantemente, entonces no hay forma de satisfacerlos de manera continua y de manera eterna por tus propias fuerzas. Sí hay una manera de estar en paz con Dios y tener tantas cosas como, por ejemplo, la comida de todos los días, la vestimenta de todos los días, tu casa, tu familia, todo eso Dios lo puede proveer. Y de hecho, yo personalmente he vivido en una familia cristiana de chiquitita, pero en cuestión de dinero y demás, Dios en su misericordia todos los días nos dio de comer. Y yo agradezco eso a Dios, porque mi experiencia personal es que nunca me faltó, y no porque no hemos hecho nada, no hemos trabajado como Dios pide, ¿no? Que hay que laburar por la comida, porque Él te da la capacidad. Pero aún trabajando, no hemos dependido de lo que ganábamos ni de nadie. Sin embargo, todos los días de mi vida he tenido un platito de comida en mi mesa, tengo el techo, tengo una cama y tengo infinitas otras bendiciones, que no digo que las merezco por haber puesto mi fe en Jesús, sino que las tengo porque Dios simplemente en su misericordia y su bondad me las ha dado, a mí como a mis hermanos, como a mi familia, como a tantas personas de esta iglesia, ¿no? Entonces, es realmente erróneo y equivocado vivir por los deseos vanidosos de uno mismo. Es bueno vivir para Dios, es bueno vivir para Él y querer agradarle a Él. Y de la única manera, insisto, sé que estamos muy insistentes con esto, pero insisto, es poniendo nuestra fe en Jesús. Es de la única manera que Dios se agrada de una persona, no de si fuiste bueno o malo, si tenés mucho o poco,
si estás sufriendo mucho o poco, es si pones tu fe en Jesús. Quiero finalizar leyéndoles de este mismo capítulo, el primero de la carta de Pedro, el versículo 21, 22 y 23, que dice así: por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Dios nos invita no a una vida sin bendición, de sufrimiento o de tristeza, sino que Dios nos invita a una vida eterna, que no tiene que ver con esta que está acá, que seguramente sí la pasemos mal, porque, como dice acá, hemos nacido de nuevo, lo que significa que la vida esta antigua de la que Pedro habla también más atrás, tiene que ver con una vida corrompida por el pecado, arruinada por el pecado. Y Dios te está invitando hoy a ser partícipe de esta vida eterna con Él, en donde no hay sufrimiento y donde no escasea nada. Es interesante el versículo 22 que dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. ¿Cómo es que obedecemos la verdad? Al poner nuestra confianza en Jesús, Él imprime en nosotros su moral correcta. Es decir, estos 10 mandamientos que hablábamos al principio son posibles de cumplir, porque ahora nuestra fe está puesta en aquel que los cumplió perfectamente, que es Jesús. Y de esta manera es que también nuestra fe es probada, porque uno, cuando pone su fe en Jesús y se arrepiente de sus pecados, va a empezar a dejar de mentir, va a empezar a dejar vicios, va a empezar a dejar ídolos, va a quitar su confianza de las cosas materiales, de esta vida, de las personas, y va a empezar a ponerla en Dios. Y eso le va a provocar muchas pruebas de fe. Y es a eso también que Pedro se refiere especialmente en esta carta, en que poner nuestra fe en Jesús trae muchas pruebas, porque remueve todo aquello otro que, como hablábamos también al principio, no queremos a veces remover, porque nos cuesta, porque estamos cómodos, pero especialmente queremos invitarlos. Hemos sido redundantes, pero darles esta esperanza, que es la que está acá escrita en la Biblia, no es ningún deseo nuestro, algo que hayamos inventado, sino que esto lo podés encontrar en una Biblia. Si tenés alguna por ahí, nunca agarraste una Biblia, podés encontrarlo en el libro de la primera carta de Pedro, el primer capítulo. Y esta es la palabra de Dios. Obedecer a esta palabra va a limpiarnos de nuestros pecados, tanto si conoces a Jesús como si no lo conoces. Entonces, si hay cosas en tu vida, como hablábamos hoy, pruebas de fe, problemas por los que estés pasando, pecados quizá, podés ser limpio a través de la obediencia de la verdad. Es necesario poner nuestra fe en Jesús. Bueno, así también como termina el capítulo, dice: los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y qué bueno tener eso guardado en nuestros corazones en estos tiempos, porque sabemos que el único consejo eterno, la única salvación que podamos tener viene de la mano de Él, y que podamos guardar eso en nuestros corazones. Que no importa la situación o la adversidad, la prueba que estemos pasando, pero que nosotros podamos estar firmes en su palabra, que su palabra es eterna y Él cumple su promesa, no la va a dejar sin cumplir. Así que los animamos a que busquen en la palabra de Dios, a que puedan buscar más de Jesús, que puedan buscar una iglesia, que puedan conocer a otras personas que los puedan guiar en esto, para que puedan crecer en Cristo. Así es, y especialmente buscar personas que nos acompañen,
que nos acompañen, pero no que nos dejen poner nuestra confianza en cualquier otra cosa, que nos digan como que todo va a estar bien y nos palmeen la espalda, porque no es eso lo que nos asegura salir aprobados de la prueba de fe, sino buscar a aquellos fieles creyentes de Jesús, de Dios, que nos acompañen en la lectura y nos acompañen en ese cambio de conducta que a veces trae obedecer la verdad de Dios. Así que, sin mucho más para compartir con ustedes, esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes y, como siempre, los invito a poder seguirnos en nuestra página de Facebook o poder escuchar todos los programas que hemos estado transmitiendo en este tiempo en cuarentena en la página de YouTube. Nos buscas por nuestro nombre en las dos páginas, en Facebook o YouTube, como Visión de Fe, y vas a encontrar todo el contenido de este programa de radio. Gracias por estar del otro lado, gracias por tomarte un rato con nosotras y escucharnos. Te mandamos un abrazo enorme y esto ha sido Visión de Fe. Hasta la próxima. eres tú, mi momento de amor.